Hola muchachos, señoritas. Hoy es un día serio, hoy estoy serio. Solo quiero invitarlos a hacer ejercicio. Acá con mi pesita estamos reflexionando que así como es importante estudiar, también es importante hacer ejercicio. Nuestros personajes favoritos hacen mucho ejercicio. Por ejemplo, Iron Man hace ejercicio. Y hablando de eso, ¿ustedes saben dónde queda la casa de Iron Man? ¿Saben? I don't know. Los invito a que se suscriban y le den like al video. Bueno, ahora nos preguntamos qué es la tasa de variación media de una función. Entonces, como su nombre lo indica, es la variación de la función en un intervalo de tiempo. Miremos esta gráfica. En esta gráfica yo tengo una función cualquiera y voy a tomar un intervalo de tiempo, es decir, desde x1 a x2. Para seguir la ecuación vamos a decir que x1 es A y x2 es B. Entonces vamos a tomar el intervalo de A B. La tasa de variación media será esa variación o ese cambio que presenta la función en ese intervalo. Entonces, para calcularla tenemos que hacer el delta de y. Entonces el delta de y sería este sobre el delta de x. Y el delta de y es f de b menos f de a, o sea, la función evaluada en b menos la función evaluada en a, dividido entre b menos a. B menos a es esta distancia. Entonces, para entender y para realizar los ejercicios vamos a seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que identificar el intervalo, es decir, A y B. Luego determinar f de A y f de B. Y finalmente reemplazar en nuestra ecuación y resolver. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Determinar la tasa de variación media para esta función en el intervalo de 2 a 5. Entonces A va a ser 2 y B va a ser 5. Paso 1, identificar A y B. Entonces A es el menor, 2, y B es el mayor. Recordemos pues que para analizar la variación miramos de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces A va a ser el menor, B el mayor. Luego determinar f de a y f de b. Entonces vamos con f de a. F de a será igual a ¿qué? La función evaluada en a, pero yo ya sé cuánto vale a, entonces no voy a decir f de a, sino f de 2. ¿Cómo evalúo un número en una función? Pues donde está la x o la variable voy a reemplazar con el valor. Entonces en este caso voy a reemplazar con 2. Me queda 3 por 2 al cuadrado más 4 sobre 2. Y vamos a resolver esto. Entonces, tenemos 3 por 2 al cuadrado es 4. Entonces 3 por 4, 12. 12 más 4, 16. Me quedó 16 en el numerador, en el denominador 2. Entonces f de 2 será 16 dividido en 2, 8. Listo, ya encontré f de 2. Ahora f de b, pero b es 5, entonces f de 5. Y hacemos lo mismo, ¿dónde está la x? Vamos a reemplazar por 5. Entonces tenemos 3 por 5 al cuadrado más 4 dividido en 2. Entonces tenemos 3 por 5 al cuadrado, 25. 3 por 25, 75. Más 4, 79. 79 sobre 2. 79 dividido en 2, eso es 39.5. Y ya encontré f de b. Ahora simplemente queda reemplazar en la ecuación. Entonces recordemos la ecuación principal, que es
f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces la tasa de variación media para este ejercicio será f de b, que nos dio, es lo mismo que f de 5, nos dio 39.5. Menos f de a nos dio 8. Sobre b menos a, b es 5, menos a es 2. Entonces la tasa de variación media nos dará 39.5 menos 8, 31.5 dividido en 5 menos 2 me da 3. Entonces la tasa de variación media me quedaría igual a 10.5. Y hemos terminado pues nuestro primer ejemplo. Entonces vemos que es muy sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el instante, en el intervalo de 2 a 5, la función tuvo una variación de 10.5, o sea, una variación positiva. Ahora vamos a realizar un segundo ejemplo. Entonces, recordemos los pasos. Primero identificamos A. ¿Cuánto vale A en este ejercicio? Vale 0. ¿Cuánto vale B? B en este ejercicio vale 3. Ahora, f de A. F de A es igual a f de 0, ¿no? Entonces, en la función vamos a evaluar x con 0. Entonces, donde está x vamos a colocar 0. Entonces, queda 5 menos 2 por 0 al cuadrado. Entonces, eso quedaría 5 menos 2 por 0, 0. Entonces, 5 menos 0, 5. F de A nos dio 5. Ahora f de b. F de b es igual a f de 3. Evaluamos la función en 3. 5 menos 2 por 3 al cuadrado. Entonces quedaría 5 menos 2 por 3 9 por 2, 18. Y este menos 18 más 5 me quedaría menos 13. Entonces ya encontré f de b. Ahora simplemente reemplazo en la ecuación principal. Tasa de variación media, recordemos que es f de b menos 13 menos f de a 5 sobre b menos a 3 menos 0. Ahora resolvemos, me da menos 18 sobre 3 y eso me da menos 6. La tasa de variación media para este ejemplo fue menos 6. Entonces, como esta es una tasa negativa, indica que la función va decreciendo, ¿sí? Va disminuyendo, disminuyó 6 unidades de 0 a 3. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima.